voy a presentar al doctor Ronnie Gavilán. Él es biólogo, docente, investigador con entrenamiento especializado en microbiología, genómica y biología molecular de patógenos de importancia en salud pública, así como aplicación de herramientas de análisis bioinformáticos. Las áreas de investigación de interés incluyen resistencia a los antimicrobianos, epidemiología y genómica de microorganismos de importancia en salud pública. Es un honor presentarlo a usted, doctor Gavilán. Le hago recuerdo que tiene 30 minutos para su exposición y en caso amerite le voy a interrumpir 5 minutos antes que acabe su exposición. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Eh, y bueno, no sé si me deja presentar, a ver, por favor, si me confirman. Voy a tratar de presentar y me confirman si ya se puede ver en pantalla completa también. Y si me escuchan bien, eh, me confirman, por favor. Sí, doctor, se escucha. Y se Perfecto. ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que vamos a cambiar un poquito el giro de las presentaciones. Bueno, como ustedes conocen, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud y bueno, soy el encargado de lo que es la unidad de bacteriología, en el cual estamos trabajando con diferentes laboratorios y en las cuales tenemos varias iniciativas y voy a contarles un poco de manera muy general, tratando de ser rápido y adaptarme a los 30 minutos que me han dado. Pero la idea es un poco de mostrarles lo que estamos haciendo, ya no solamente la vigilancia epidemiológica, sino la vigilancia genómica, ¿no? Basados en la información de los genomas, tratando de entender a los patógenos, conocer cómo estos emergen, cuál es su dinámica de transmisión y cómo a través de esta información podemos tomar diferentes medidas, tanto de prevención, control y sobre todo lo que vamos a ver más adelante, la contención y mitigación, que creo que es crucial para algunos problemas que son no solamente en Perú, sino son globales, ¿no? Entonces, primero voy a hablar sobre uno de los temas creo que es más importantes y probablemente uno de los desafíos no solamente a nivel de Perú, sino a nivel global, sobre lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Ese es un tema que va a ser nuestra bandera dentro de la unidad que trabajo, pero también tenemos otros temas que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Entonces, lo que quisiera poner a reflexión de ustedes es que la resistencia antimicrobiana es un problema, es una pandemia que la seguimos viviendo antes del COVID, se aceleró más todavía durante el COVID y posterior del COVID todavía aún más, ¿no? Entonces, por ejemplo, se esperaba que para el 2050 causara 10 millones de muertes asociadas a RAM. Sin embargo, estas expectativas se quedaron cortas, ¿no? Y en un reciente estudio en el cual se trabajaron en diferentes países, ya se ve que, por ejemplo, las infecciones y las muertes asociadas en particular a RAM ya van alrededor de 5 millones por año. Entonces ya esos 10 millones ya cada vez son más cortos, ¿no? Y lo que estamos pasando ahora es que cada vez los antibióticos que ya tenemos se están volviendo cada vez ineficaces, no funcionan. Y en microorganismos como por ejemplo tuberculosis ya se tuvo que cambiar, este año se cambió todo el esquema de tratamiento, porque lamentablemente los antibióticos que usábamos o eran muy tóxicos y aparte ya muchos de ellos tenían unos niveles altísimos de resistencia. Y ahora, otro indicador importante es que, si se dan cuenta, lo puesto acá en la mano derecha, es que, por ejemplo, en resistencia, la causa de muerte es superior, o sea, son alrededor de 5 millones por año, pero la cantidad de inversión en resistencia antimicrobiana es mínima, si se dan cuenta en comparación con malaria, tuberculosis u otras enfermedades infecciosas como el VIH. Entonces, si se dan cuenta, hay una desproporción, ¿no?, entre la cantidad de fondos que se asignan a estas enfermedades y al impacto que tiene en salud pública. Y el otro mensaje que también los pongo a reflexionar es que no todos los antimicrobianos en general, y en particular los antibióticos, son dirigidos hacia la salud humana. O sea, son dirigidos a poder combatir las infecciones en los hospitales. Al contrario, más bien la mayor cantidad, el 70% de los antimicrobianos que se producen en el mundo se van dirigidos hacia lo que es la producción animal. Entonces, para poder tener cerditos, vaquitas y pollos en particular en Perú,
más gordos y que crezcan más rápido y en menos tiempo, van dirigidos a estos antimicrobianos. Y lamentablemente, ok, tenemos una mayor producción, pero probablemente están produciendo una mayor resistencia. Entonces, ese es el mensaje que quisiera que tomen en cuenta. Y como ven, es un problema no solamente en salud humana, sino es un problema general, multisectorial, multidisciplinario y que tenemos que darnos un poco a poder pensarlo y tomar acción sobre esto, ¿no? Ahora, el tema de COVID también fue un tema importante para lo que es RAM, en particular en países donde tienen un monitoreo mucho más sensible, como por ejemplo Estados Unidos. Se notó que durante la pandemia, pues le consideraron ellos la tormenta perfecta porque incrementó, por ejemplo, el uso de antimicrobianos y hubo un incremento sustancial en la emergencia de patógenos multidrogo resistentes asociados a COVID, en más de un 15%. Muchos de estos pacientes que tenían COVID, como ven ustedes, más del 80% han recibido tratamientos con antibióticos, ¿no? Cuando no lo necesitaban, porque se saben que el COVID es una enfermedad viral y con los antibióticos no podemos tratarlo. Y probablemente en Perú también se ha dado cuenta, ¿no? El uso masivo de acitromicina, por ejemplo, entre todas las personas y otro tipo de antimicrobianos, ¿no? Antiparasitarios, aunque no los crean, aunque parece utópico, pero bueno, nos damos cuenta ahí que estamos en un nivel como país probablemente muy o tal igual que en África o en otros continentes donde probablemente la salud pública todavía es deprimente, ¿no? Entonces, ahí todavía hay una brecha bastante grande que tenemos que ir avanzando. El otro tema también que quería mostrarles era que la resistencia antimicrobiana es un problema multisectorial y tiene que ser abordado bajo este enfoque, ¿no? El enfoque de una salud, que es un enfoque holístico, integrador, que involucra no solamente la salud humana, sino también la salud animal, la inocuidad alimentaria, la salud ambiental, que ahora es un término que se utiliza mucho, ¿no? Para entender mejor cómo está a nivel ambiental y finalmente dónde desemboca todos estos problemas que nosotros generamos como sociedad. Y más recientemente, ya la Organización Mundial de la Salud ya contaba con una lista de organismos prioritarios, pero lo ha actualizado ya a diferentes patógenos y está actualizando ya a medicamentos que cada vez, en este caso antibióticos, que son cada vez más utilizados ya como antibióticos no de primera, sino de segunda o tercera línea. Entonces, antimicrobianos, como por ejemplo, que se usan mucho para el para el tratamiento, perdón, que contiene tuberculosis u otras enfermedades, como por ejemplo salmonella, cada vez se vuelven más prioritarias, porque están apareciendo muchos diferentes factores de resistencia. Entonces, quería comentarles también que en el Perú estamos empujando desde el gobierno diferentes iniciativas. Una de estas es la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, en el cual se han juntado más de 11 ministerios actualmente, e instituciones públicas, como por ejemplo institutos de investigación, sociedades científicas, universidades, que son muy importantes, los colegios profesionales, para poder trabajar un plan de acción nacional de tal manera que podamos ir mermando el problema de la resistencia antimicrobiana. Inicialmente estábamos enfocados en enfrentar esta resistencia, pero actualmente ya le estamos denominando en la contención a la RAM, porque lamentablemente ya está encima de nosotros, ya es algo que está ocurriendo en todos lados y es difícil ya de enfrentarla, sino tenemos que contenerla, porque lamentablemente está encima de nosotros, ¿no? Y bueno, este es un poco así muy rapidito, no lo voy a querer aburrir con esto, pero bueno, esto fue formalizado con un decreto supremo que lo firmó el presidente de la República de entonces. Y estos son los objetivos que están marcados en nuestro plan nacional en el Perú. Son 5 objetivos que va desde la concienciación, reforzar la vigilancia, la investigación, reducir la incidencia de infecciones, utilizar de manera óptima los antimicrobianos, tanto en salud humana como en salud animal. Y finalmente, como todos ustedes saben, si no hay fondos, lamentablemente no podemos tener iniciativas a mediano ni largo plazo. Bueno, el país desde ya 2019 viene fortaleciendo la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Estamos trabajando con 21 hospitales a nivel nacional. Cada vez se van incorporando mayor cantidad de hospitales para poder
alimentar a una vigilancia global, de tal manera que esta información ayude a poder conocer mejor qué microorganismos multidrogas resistentes están circulando en el país. Bueno, la resistencia en el Perú se enmarca en esta vigilancia global y involucra cuatro eventos muy importantes. Uno es las infecciones asociadas a la atención en salud, las que ustedes de repente las conocen más como bacterias intrahospitalarias, que son las bacterias que cuando vamos a un hospital las adquirimos. Vamos, por ejemplo, por una fractura, pero nos infectamos en el hospital y en vez de eh, quedarnos por la fractura, nos quedamos por otra infección y a veces, lamentablemente, fallecen muchas de las personas debido a esa infección, ¿no? Porque no tienen tratamiento y son bacterias multidrogoresistentes. Otro punto también son las neumonías y las meningitis, las enfermedades diarreicas y las enfermedades de transmisión sexual, en particular Neisseria gonorrea. Todas estas son patógenos que son importantes y que están enmarcados en nuestra vigilancia. Entonces, como les comentaba ahora, ¿qué tiene que ver esto con la genómica? De repente me dicen, o con la informática, ¿no? Entonces, en el instituto vemos, en este caso hay una iniciativa para poder conocer mejor a los patógenos. Entenderlos nos va a permitir poder tomar mejores decisiones basadas en evidencia. Entonces, estamos trabajando con una vigilancia genómica, con estos patógenos priorizados, en las cuales seleccionamos y hemos identificado una cantidad de patógenos por año que estamos secuenciando de manera rutinaria, de tal manera que podamos conocer mejor estos patógenos que estamos vigilando, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos patógenos que son asociados a resistencia y también otros patógenos que son asociados a neumonías, meningitis y otras enfermedades, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros realizamos el secuenciamiento genómico en el laboratorio? Tenemos de rutina dos metodologías. De rutina usamos el MySeq, que es un esquema que ya lo llevamos trabajando desde hace 10 años. Estamos en el marco de una red de laboratorios a nivel Latinoamérica, que se llama PulseNet, en el cual secuenciamos diferentes patógenos, especialmente de origen alimentario. Actualmente ya lo estamos extrapolando a todos los patógenos que son de relevancia en salud pública. Y este más o menos es un resumen del algoritmo que usamos para cuando tengamos las secuencias. Y estas secuencias, que son las lecturas, las purificamos, nos interesa mucho el control de calidad para poder reducir la cantidad de ruido que tengan las secuencias. Después de esto, ver el tema de contaminación, que a veces también nos pasa, a pesar de que son cultivos puros, siempre hay temas de contaminación y después las estrategias de acuerdo a los patógenos que vamos trabajando. Ahí también el mensaje es para identificar qué patógenos trabajamos. Hay que conocer bien al patógeno, ver qué tipo de evolución tiene. Nuevamente en bacterias, al tener una microevolución bastante rápida en algunos casos, hay otros patógenos que tienen un sistema o un patrón de mutaciones bastante particular, ¿no? Entonces, algunos que son muy clonales porque tienen básicamente mutaciones puntuales, SNPs, en cambio hay otros que, por ejemplo, están muy asociados a recombinación y finalmente tenemos una mayor eh, capacidad de cambios en sus genomas, entonces cada uno tiene un tratamiento particular. Entonces, como le comentaba, nosotros de rutina trabajamos con Illumina, sabemos sus debilidades, pero también tenemos buenas fortalezas, ¿no? Nos genera mucha información, pero nos da un genoma muy fragmentado, no vamos a tener un genoma completo, cerrado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, pero no podemos cerrar todos los genomas que secuenciamos. Para esto, con esta información de Illumina, nos sirve para identificar genes, mutaciones, hacer filogenia. Sin embargo, también es consciente de que tenemos que ver cosas puntuales, estructurales. Hay bacterias, por ejemplo, que son muy plásticas, que tienen una capacidad, como por ejemplo, vamos a ver ahora algunos ejemplos, E. coli, tiene una capacidad plástica de adaptarse a diferentes nichos, entonces tiene esa capacidad de adquirir plásmidos, islas de patogenicidad, entonces ahí tenemos que trabajar ya con un enfoque un poco más, llamémosle, para poder cerrar el genoma, entonces ahí trabajamos ya mediante ensamblajes híbridos el, eh, el, el análisis de los genomas de estas bacterias, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es una Burkholderia malay, es un genoma dentro de las bacterias, un genoma relativamente complejo,
tiene dos cromosomas, es una bacteria saprófita ambiental, por lo tanto se adapta y está adaptada más al medio ambiente, por lo tanto tiene una mayor complejidad de su genoma. Entonces, si trabajamos con Illumina, vamos a tener fragmentos pequeños. Pero si ya los complementamos Illumina más Nanopore, por ejemplo, ya tenemos genomas cerrados, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, con Nanopore seguimos trabajando hace varios años ya, pero sin embargo todavía tiene algunas deficiencias de calidad y estas son complementadas con Illumina, ¿no? ¿Y qué nos permite eso? Pues, por ejemplo, en el caso de salud pública, definir, por ejemplo, si un patógeno emergente nuevo, como fue, por ejemplo, en el caso de esta Burkholderia pseudomallei, que no había sido reportada previamente en el país, poder confirmar si era autóctona o al menos generar evidencias que nos indiquen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta Burkholderia, que usualmente se reporta mucho en Asia, en otros países, también hay un clado latinoamericano, entonces la que nosotros habíamos aislado de un paciente que lamentablemente falleció, pertenecía a este clado latinoamericano. Ahora, ¿de qué más nos sirve la genómica y otro tipo de análisis, incluyendo el mismo resistencia antimicrobiana? Por ejemplo, es generar estas alertas epidemiológicas, ¿no? En el caso de Candida auris, en el Perú antes de la pandemia no se había reportado Candida auris. Durante la pandemia del 2020 se logró aislar el primer caso de Candida auris y después de los siguientes años comenzaron a aumentar ya. Nuestro sistema se sensibilizó y pudimos identificar hasta ahora, menos mal, el clado latinoamericano. Es un clado muy particular porque todavía no es multidrogo resistente. Sin embargo, el clado asiático y norteamericano y europeo también ya es una bacteria multiresistente, especialmente resistente a los antifúngicos. Entonces, lamentablemente, al contraer esta infección con esta candida, tienes un riesgo bastante alto de morir, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos vigilando para poder identificar estos clados multidrogoresistentes que estén apareciendo en el país. Después lo otro es estas bacterias que son las bacterias asociadas a la atención de salud, en el cual estábamos mapeando los determinantes de resistencia a los antimicrobianos, en particular, por ejemplo, la producción de las carbapenemasas, que son un grupo de antibióticos. O sea, las carbapenemasas son enzimas que actúan sobre los carbapenémicos. Uno de los más comunes, probablemente lo han escuchado, el meropenem, que es un carbapenémico. Estos son antibióticos que se utilizan ya no en la primera línea, sino cuando ya los antibióticos que son más débiles los usan casi entre segunda y tercera línea de acuerdo al patógeno. Entonces, es uno de los antibióticos que se utilizan ya cuando las infecciones ya no están, no se pueden controlar, ¿no? Después de las carbapenemasas ya tenemos que utilizar algunos antibióticos de reserva como la colistina u otros antibióticos nuevos que son o escasos o no están en el país o son demasiado caros. Entonces lo que estamos viendo es la evolución un poco de qué determinantes de resistencia van apareciendo y con eso tomar decisiones y alentar a los hospitales para poder ir reportando estos casos, ¿no? Por ejemplo, basados en esa información, hemos trabajado con diferentes patógenos. Uno es Acinetobacter baumannii, por ejemplo. No solamente basado en la información del país, sino comparada con la región, por ejemplo, nos damos cuenta de que es una bacteria bastante clonal. Solo dos secuenciotipos son los que están asociados a los principales brotes en Perú y en los países cercanos de la región. Entonces, el STI79 y el STI2, entonces le dan esa característica muy clonal a Acinetobacter baumannii y que considera una bacteria multidroga resistente y es una de las prioritarias dentro de la OMS, ¿no? Entonces la genómica nos ayuda a entender mejor cómo estos brotes que están asociados a los hospitales están marcados no solamente en el país, sino en la región. Y poder conocer también cuál es la dinámica de estas infecciones. Más recientemente, este año, por ejemplo, sacamos una alerta y fue debido a otra alerta que los colegas del CDC europeo nos enviaron, en los cuales nos indican que hubo un incremento de casos, un brote de un secuenciatipo particular de Klebsiella pneumoniae, pero no era una cualquiera, sino era una hipervirulenta, era una Klebsiella pneumoniae particular que es más virulenta que las que circulan adicionalmente. Entonces, esto era importante porque en la mayoría de bacterias multidrogas resistentes, usualmente son bacterias oportunistas.
En cambio, tener una bacteria hipervirulenta le confiere un factor adicional de riesgo y de muerte al paciente porque son más invasoras y es más difícil de controlarlas, estas infecciones por estas bacterias. Entonces, esto estaba ocurriendo en Europa, entonces se alertaron a todos los países, en este caso en Perú se hizo un estudio retrospectivo para poder identificar estas Klebsielas que tuvieran unas características particulares, ¿no? Y estos genes de hipervirulencia estaban codificados en, tanto a nivel de plásmidos, también encontramos genes de virulencia y también genes de resistencia. Entonces es una bacteria multidroga-resistente y además hipervirulenta. Entonces es un agravante más para esta bacteria. Entonces, basados en 500 genomas que trabajamos en el laboratorio para poder identificar, logramos identificar dos genotipos hipervirulentos, en los cuales uno ya se había reportado en el 2022 y este año ya se ha reportado justo el mismo secuenciotipo, el ST23, que está circulando actualmente en Europa. Entonces, como ven, estos patógenos que están circulando en otras latitudes rápidamente se esparcen por motivos de viaje, por mil razones, y como ven, ya están circulando también en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora con esto, hemos generado una alerta para que los hospitales, basados en pruebas muy sencillas, puedan enviarnos las cepas y poder ir identificando mayor cantidad de estas cepas hipervirulentas y poder apoyarlos en las medidas de control y prevención en los hospitales, ¿no? Entonces, esto es un poco el rol que tiene la genómica en el caso de lo que trabajamos en la unidad de bacteriología. Después lo otro es confirmar si tienen los plásmidos que están reportados para estas cepas. Lo otro es también, justo ahora estamos colaborando con un grupo en Nueva York para que ellos puedan realizar un análisis in vivo, o sea, en animales, para poder ver si estos genes que identificamos se expresan y pueden causar estos fenotipos en estos animales, ¿no? Y poder confirmar estas variantes que estamos identificando en el país. Entonces, como ven, es bastante dinámico para poder entender mejor estas enfermedades y tomar decisiones de control. Porque con esto ya los hospitales, por ejemplo, tienen que ya tomar en cuenta que estos patógenos hay que, primero, ya no utilizar los carbapenémicos, utilizar otro tipo de antibióticos para controlarlos y tomar en cuenta a estos pacientes que tienen estas bacterias violentas para que puedan utilizar otros esquemas de tratamiento, no solamente antibióticos, sino también probablemente la parte clínica. Entonces acá les voy a mostrar una serie de ejemplos así muy rapidito para ir avanzando. Shigella, por ejemplo, fue un tema muy interesante. Es una bacteria, nosotros la llamamos comunitaria porque usualmente no se adquiere en los hospitales, sino es cuando consumimos un alimento en la casa o a través de, por ejemplo, medidas de sanidad propias de nosotros que nos infectamos con estas bacterias, especialmente en niños menores de 5 años. Entonces lo que vemos es que esta bacteria, que es básicamente, usualmente sensible a algunos antibióticos, cada vez son apareciendo y hay mayor resistencia. Por ejemplo, en las quinolonas vemos un porcentaje bastante alto, más del 80% de resistencia en un serotipo de Shigella. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Mediante estos análisis podemos indicar ya que los esquemas de tratamiento cambien, ya no usar quinolonas en Shigella, porque lamentablemente los porcentajes de resistencia son cada vez más altos y es necesario cambiar a otro esquema de tratamiento. Lo otro es que también colaboramos con, por ejemplo, iniciativas regionales para poder entender mejor qué linajes son los que circulan a nivel de la región. Por ejemplo, en el país tenemos un grupo predominante de una Shigella saunei, que es el 3A, que es un linaje muy particular de Shigella y que es multidrogoresistente. Otro patógeno que es importante también para nosotros es E. coli. E. coli es una bacteria muy plástica, se adapta a diferentes ambientes y también esa plasticidad le hace que también pueda adquirir muchos genes de resistencia, ¿no? Y vemos que también está asociado a virulencia, porque todas estas son bacterias que están asociadas a enfermedades diarreicas y son especialmente asociadas al consumo de alimentos contaminados con E. coli. Otro grupo que estamos viniendo trabajando con fuerza es Salmonella. Pongo el pollito a la brasa y los pollitos ahí porque
se debe mucho al consumo de estos alimentos, ¿no? Especialmente productos avícolas. Salmonella en Perú es todo un tema. Tenemos información de los últimos 20 años en el cual estamos tratando de entender la dinámica de las infecciones de Salmonella. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, en el caso de enteritis, es uno de los grupos más predominantes, pero, por ejemplo, en el 2014 hubo un brote bastante grande de Salmonella infantis, y esto hubo una especie de cambio, un cambio en algunos plásmidos que esta salmonela presentó en ese tiempo y permitió una mayor frecuencia de estas salmonelas infantis, ¿no? Que como se dan cuenta en los primeros años, en los primeros 10 años, no se reportaban probablemente hubo una subnotificación, pero después comenzó a aumentar y, por ejemplo, en algunos años hubo una mayor frecuencia inclusive que en enteritis, ¿no? Entonces, la genómica nos ayuda a entender mejor esta dinámica de estos serotipos y tener también y conocer dónde están circulando, en qué regiones. Por ejemplo, hay regiones en las cuales circulan un serotipo en particular, en otras regiones hay predominancia de otros serotipos y así podemos hacer un poco de filogeografía de las salmonelas en el país, ¿no? Otro grupo que hemos venido trabajando son las salmonelas tifimurio. Esta porque nos interesó mucho porque muchos de los reservorios son, por ejemplo, los cuis, están asociados a muchos roedores. Y en Perú, pues, en la sierra en particular, hay un alto consumo de cuis, ¿no? Entonces, muchos de estos salmonelas tifimurio estaban asociados al consumo de alimentos y produjeron salmonelosis. Y muchos de ellos también tenían origen de algunos animales, ¿no? Y él encontramos es una alta plasticidad también, mucha resistencia, especialmente a beta-lactámicos, pero en algunos casos hemos encontrado, por ejemplo, resistencia a colistina, que es un antibiótico de reserva, que es básicamente el último tratamiento que se usa, al menos en el país, ¿no? Otro Salmonella infantis, como les comentaba, es una bacteria multidroga resistente, es una de las salmonelas más resistentes que hay dentro del grupo de las salmonelas. Y hemos encontrado no solamente estos megaplásmidos asociados a antibióticos, sino también ya plásmidos a la colistina, por ejemplo, ¿no? Otro patógeno que hemos venido trabajando también es Campylobacter. No sé si ustedes han escuchado las noticias, el síndrome de Guillain-Barré. Esto es un síndrome neurológico. Sin embargo, lo que hemos venido trabajando en la parte de salud pública, hemos podido identificar que el patógeno que está asociado y que desencadena este proceso autoinmune es Campylobacter, ¿no? Y hemos venido realizando diferentes estudios. Hemos tenido brotes desde 2019, en el cual es uno de los brotes más grandes que tuvimos en el Perú, y no solamente en Perú, en el mundo, porque hemos tenido más de 300 casos por semana epidemiológica, que es bastante grande. Muchos de los reportes de Guillain-Barré hablan de un brote de 100 casos en todo el episodio, ¿no? En varias semanas de 100 casos, que son los más grandes. Imagínense 300 casos por semana, entonces multiplicados eran miles de casos que hubieron en el país, ¿no? Y bueno, aquí lo que identificamos fue un genotipo particular, es un clado de Campylobacter que está asociado a Guillain-Barré, no solo en Perú, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? En China, en Australia, en Sudáfrica, se han reportado esto. Entonces, el problema es que muchos de este patógeno es que Campylobacter no solamente es importante para producir esta enfermedad, sino también que es multidrogo resistente y los porcentajes de resistencia de cuatro de las drogas que se usan en la vigilancia de este patógeno, tres tienen un porcentaje mayor al 80%. En las otras ya solo no queda la eritromicina, que ya está también por el 50% aproximadamente de resistencia. Entonces ya está en camino de volverse resistente. Tenemos que cambiar el esquema de tratamiento de esta bacteria, ¿no? Bueno, también hemos realizado análisis de poblaciones para ver qué genes de resistencia. Hemos encontrado muchas bombas asociadas a resistencia, no solamente de un antimicrobiano, sino diferentes antibióticos. Este año tuvimos, por ejemplo, nos solicitó el gobierno de Panamá una asistencia para poder apoyarlos. Tuvieron un brote de Guillain-Barré. Uno de los países que tiene más experiencia en esto fue Perú, y entonces pudimos ir a apoyarlos y identificamos un clon distinto, también de Campylobacter, pero distinto al que circulaba acá en Perú.
y este clon fue bastante importante porque no estaba reportado en la región, se reportó en la India, en Asia. Entonces, ahorita estamos trabajando en poder entender mejor cómo apareció este clon en Latinoamérica, ¿no? En este caso en Guatemala. Después tenemos una iniciativa regional también, estamos trabajando con los diferentes países para poder mejorar la vigilancia de Campylobacter. Es una bacteria que en países desarrollados se vigila, es una de las bacterias trazadoras, se vigila inclusive más que otros patógenos, porque es bastante común en diferentes alimentos, en animales, en los seres humanos. Pero en cambio en la región no se vigila, no hay genomas reportados. En Perú, por ejemplo, es uno de los países que más secuencia, Brasil un poco también, pero ahorita estamos liderando el tema de la vigilancia genómica a nivel regional también. Bueno, uno de los temas también importantes es esta vigilancia, pero no solo en salud humana, sino también en diferentes sectores. Hemos trabajado con alimentos, en la industria avícola y también los alimentos marinos, y ahí estamos trabajando con Salmonella y E. coli, y progresivamente Vibrio y Campylobacter para poder entender mejor la resistencia en estas matrices, ¿no? Este es un desafío para nosotros porque no solo involucra al sector salud, sino involucra a otros sectores, ¿no? Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, y bueno, y es complicado, como saben, trabajar con diferentes sectores, ¿no? Tenemos una página web, si cualquier cosa estamos ahí subiendo información en la plataforma del Estado peruano. Recientemente estamos trabajando en una ley, la ley de marco de la contención, que ya está en el Congreso, ya se aprobó en la Comisión de Salud. Estamos esperando que esté en los próximos, este mes o el otro, ya se apruebe en el Pleno. Estamos ahí empujando para que podamos tener mayor fuerza a nivel de la resistencia antimicrobiana. Lo que quería comentarles es que también no solamente trabajamos en estos patógenos, también, por ejemplo, tuberculosis es un tema bastante importante para nosotros en el laboratorio. Somos los que lideramos la vigilancia de la tuberculosis a nivel nacional. Y bueno, la colega, que es la doctora Celie Puyel, trabaja mucho en temas de genómica, en particular las multidrogas resistentes. Por ejemplo, tiene un proyecto muy interesante en el cual está tratando de incorporar la genómica como si fuera de rutina, ¿no? En países como, por ejemplo, en Reino Unido, eh, todas las cepas que llegan a su laboratorio de referencia nacional se secuencian. En este caso en Perú todavía no lo podemos hacer, pero lo que queremos es primero generar estos proyectos como una prueba de concepto para ver si es costo efectivo, ¿no? O sea, secuenciar en vez de realizar un montón de pruebas que se utilizan. Y bueno, hizo un paper muy bonito en el cual, trabajando con los procedimientos rutinarios, se vio que secuenciando directamente el genoma de las cepas que nos llegan, pues acortamos el tiempo y podemos identificar todos los genes asociados a resistencia, que lo que se demoraría, por ejemplo, con otros procedimientos convencionales, ¿no? Que en algunos casos se demora hasta 120 días. En cambio, con secuenciamiento podemos tener respuestas hasta en menos de 20 días, en 15 días. O de repente, si optimizamos los procesos, podría ir mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de salud pública, porque podemos optimizar los procesos y poder tener información rápida para el tratamiento del paciente, ¿no? Otro grupo de enfermedades son enfermedades respiratorias y meningitis. Hemos trabajado mucho ahorita mediante la genómica para identificar marcadores que nos permitan desarrollar metodologías rápidas, especialmente en zonas remotas. Como ustedes saben, muchos de nuestros patógenos se reportan no solo en Lima y en la parte urbana, sino en las regiones. Por ejemplo, imagínense en el Date de Mariñón que haya un brote de una enfermedad de estas, entonces lamentablemente se demoran semanas en llegar las muestras y de poder tomar las acciones necesarias. Es necesario tener pruebas que sean para el primer punto de atención, ¿no? Que estén cerca a donde están los pacientes. Igual también con otras metodologías, como por ejemplo para la identificación en el caso del COVID, también se realizaron algunos análisis muy interesantes. También se trabaja con algunas enfermedades como las que producen meningitis, que en Perú es bien raro de poder reportarlas debido a problemas
en los hospitales, pero que estamos tratando de poder mejorar la vigilancia de estos patógenos para poder mejorar los esquemas de vacunación, por ejemplo, ¿no? Otro grupo importante son las bartonelas, las leptospiras, que son bacterias de transmisión vectorial por vectores. Bartonella, se sabe, Bartonella basiliforme es la bacteria nacional, básicamente, porque es la que usualmente está distribuida en los Andes. Y leptospirosis, que es bastante común, ¿no? En el caso de Bartonella, por ejemplo, mediante los análisis genéticos se ha podido identificar nuevos clados. Usualmente se pensaba que era monofilético, parece que actualmente con los datos que se están trabajando hay dos grupos, dos linajes. Igual pasa con leptospira, conocer un poco más cuál es la diversidad de las leptospiras que hay en el Perú y cuáles están asociados a cuadros graves de la enfermedad. Y bueno, también quería mostrarles el cherry que tenemos este año, bueno, la reunión internacional de vibrios en Perú, así que estamos organizando este curso en el cual van a venir más de 100 investigadores de diferentes partes del mundo, especialistas en el tema de vibrio, van a venir de diferentes países, de diferentes regiones, tanto en temas no solamente de microbiología, sino patogénesis, informática, cambio climático, todo que utilizan los vibrios como modelo para poder responder sus preguntas de investigación, ¿no? Este va a ser probablemente uno de los pocos eventos que vamos a tener en el país sobre vibrio, y bueno, es el epicentro de vibrio este año en Lima, así que están todos invitados. Lamentablemente el Congreso tiene un costo, pero bueno, estamos viendo la forma también de a ver si podemos apoyar con unas becas, pero lo que sí nos importa es que haya participación de los estudiantes y colegas peruanos, ¿no? Y bueno, esto como ustedes saben, no lo realizo yo, tengo un equipo conmigo que trabaja en diferentes laboratorios, son 4 laboratorios de referencia nacional, que son los que son parte de esta unidad, y bueno, les agradezco a ellos por toda la información que he podido proveerles hoy día, y bueno, espero que les haya gustado, y bueno, estoy atento a las preguntas que ustedes estimen comentarios. Gracias. No sé si estoy en el tiempo. Eh, ok, sí. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor Gavilán. Damos paso a las preguntas por parte del público. Están invitados para realizar a través del chat o bien a través de la voz. Puede levantar su manito el que desea hablar, por favor. Una mano levantada, por favor. A ver, Joel, de repente quieras prender tu micro. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buena ponencia, doctor Ronnie. Tengo una consulta acerca de si en los proyectos que están realizando dentro del INS están interesados o bueno, o ya hay en marcha la búsqueda de moléculas bioactivas o de péptidos antimicrobianos que estén probando dentro de sus laboratorios. Sí, bueno, esa es una buena pregunta porque creo que ese es el problema también de la resistencia ahorita, ¿no? Es que Exacto. no hay pocas moléculas activas, o sea, la frecuencia de descubrimiento de nuevas drogas cada vez más lenta, ¿no? Y en particular antimicrobianos, que es lo que no se busca. Lamentablemente en el país hay poca iniciativa, o sea, soy sincero. En algún momento yo, cuando estuve estudiando todavía, bueno, estuve haciendo justo una estancia postdoctoral en temas de eso. En otros países sí hay una búsqueda bastante interesante. Hemos trabajado con lo que son le llaman las rutas biosintéticas, y hemos identificado algunos clústeres biosintéticos en bacterias.
pero es todo un tema porque es multidisciplinar, o sea, no solamente le involucran a los químicos farmacéuticos, sino son químicos puros para ver estructuras, también hay microbiólogos porque buscan hacer los bioensayos, es toda una infraestructura que tenemos que montar. Probablemente en el país no sea y va a ser difícil de poder generar esas plataformas. No digo que no es necesario, sí, pero lo dudo que sea a corto plazo. Eso, pero sí, tenemos todo para hacerlo. Tenemos el market, tenemos un market gigante, que tenemos un montón de productos ahí. Y también tenemos un montón de plantas y un montón de biodiversidad que probablemente ahí esté muchos de los próximos antibióticos que tenemos que buscar. Lamentablemente no hay. Hemos trabajado con algunos colegas que han venido a poder probar algunos de sus extractos, pero son extractos crudos, o sea, no son purificados, no buscan las moléculas, no aíslan la molécula. Entonces todavía en eso estamos bastante débiles. Es una debilidad nacional, ¿no? La parte estructural por ejemplo, de moléculas y todo esto. Eso es, creo que todavía hay algunos esfuerzos, pero usualmente lo que hacemos es tomamos la muestra, hacemos extracto crudo, vemos que hay un defecto y lo que hacemos es lo enviamos a otras partes, a otros países. Es lo que hacen usualmente los colegas que trabajan en eso, pero hay poco estudio del tema de estructura en el país. Comprendo. Sí, porque justo pues lo que están realizando producen bastantes datos en en el área de vigilancia genómica que a partir de esos datos se pueda trabajar, ¿no? Realizar un estudio in silico y luego posteriormente ya proceder a la parte experimental. Pero como menciona, es toda una infraestructura que se tiene que implementar para Así todo es, ese proceso. sí. Pero bueno, no lo ves saliendo, o sea, hay que seguir avanzando y sobre todo colaborando, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces estamos haciendo algunas colaboraciones con la universidad, en las cuales tienen un buen cepario, trabajan con cepas que tienen algún potencial de productos naturales, el drug discovery que le denominan. Entonces, estamos apoyando ahí, por ejemplo, con los secuenciales sus genomas para poder identificar de manera in silico al menos sus clústeres biosintéticos y mediante eso pues ya puedan ir a tiro fijo, ¿no? Ahora, el problema de esto es que puede que tenga el potencial la bacteria, pero no lo expresa. O sea, porque muchos de estos son clústeres crípticos que necesitan que sean activados por un estímulo, ¿no? Entonces, puede que tengan el material genético, pero no lo expresan. Entonces, hay un montón de estrategias para eso. No es tan fácil, ¿ah? Es toda una línea de investigación bastante grande. Pero sí, es súper interesante. Yo creo que es una brecha que tenemos todavía a nivel nacional. Y ahí están los insto a los chicos que quieran trabajar en eso, que hay bastante futuro en esa parte ¿no? en el país. Súper, gracias. Doctor, yo tengo una curiosidad, no sé si está muy bien planteada, pero tendría mucho que ver si es que si tuviera que hacer la vigilancia, en este caso microbiológica, a través de los programas que tiene el gobierno, ¿no? Que son, creo que es el PROA, el programa de optimización de antimicrobianos, creo que se llama, y creo que va de la mano con la utilización del software GUNET, ¿no? Pero sin embargo, parece que no se implementa bien en los hospitales y por lo tanto no se reporta bien cómo es la resistencia que hay a los antimicrobianos. ¿Tiene algo que ver o quizá no, No, doctor? sí. Sí, no, tiene que ver bastantes. Lo que pasa es que en resistencia antimicrobiana hay como varios pilares, ¿no? Uno de los pilares es la vigilancia, y es no solamente enviar cepas, sino también información, ¿no? De lo que hablas tú del HUNET es muy importante, y los PROAS en particular, es el uso optimizado de los antimicrobianos. Por ejemplo, en la pandemia no había PROA, pues porque ¿quién usaba de manera óptima? O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes no ha ido a la farmacia y se ha comprado antibiótico? Seguro que todos, o sea, en algún momento en su vida ha ido a comprar un antibiótico a la farmacia sin necesidad y sin ni siquiera una prescripción médica. Lo otro es, ¿cuántos de ustedes conocen a un médico que no les han hecho ningún análisis y les da tratamiento? Es otra cosa, ¿no? O sea,
les da un tratamiento con antibióticos sin tener la evidencia, sin tener el cultivo de la bacteria, sin saber si es resistente o sensible al antimicrobiano. Entonces, eso es lo que busca el PROA, ¿no? El PROA busca que se utilicen los antimicrobianos de manera óptima, basados en evidencias, y que mediante la información que generen los laboratorios puedan hacer los tratamientos, para no usar el antibiótico y el antimicrobiano de manera, llamémoslo, indiscriminada, ¿no? Y de manera ineficaz. Porque a veces, por ejemplo, ¿qué pasaba en la pandemia? Los médicos le daban tratamiento, por ejemplo, de colistina o meropenem al paciente que tenía COVID. ¿Por qué? Pues de manera profiláctica, decían, porque no voy a hacer que adquiera una infección en el hospital. O sea, ni había adquirido ya la infección, pero ya le estaba dando el tratamiento que se utiliza cuando ya ninguno de los antibióticos funciona. El por si acaso no funciona. En este caso, en el país se utiliza mucho eso, ¿no? Es lo que estamos combatiendo esta tarde, que se usen los antimicrobianos de manera óptima. Y lo que tú dices es importante, es un pilar muy importante, el uso y consumo de los antimicrobianos. Entonces, pero es un problema tan complejo porque tiene que ver el tema normativo, tiene que ver diferentes instituciones. Es por eso que nos hemos juntado diferentes instituciones para poder combatir este problema que es multisectorial, multidisciplinar. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Este, Hola, bueno, Diana. complementando la consulta del compañero anterior y con lo que comenta en cuanto a la optimización del uso de los antibióticos mediante una medicación bien reportada por un médico en sí, ¿no? Es difícil en sí aquí en Perú actualmente. Yo hice algunos reportes sobre estudio en sí, investigué sobre los AMR y pues trabajé con muestras de la selva peruana, ¿no? Y pues reporté y mis casos fueron bastante alentadores para seguir estudiando y todo, ¿no? Entonces yo quería comprobar y últimamente fui a hacer alguna pasantía por allá, por el Serum y pues experimenté la realidad en sí. Es muy difícil para seguir estos papeles o estas normas que se dicta. Y no sé, doctor, nosotros queremos seguir estudiando, en sí investigando sobre los AMR, las bacterias, todos los microorganismos que están prevalentes todavía en este país. No sé si quisiéramos seguir, podría dejarnos su correo o algo para nosotros contactarlo y no sé, ¿no? Y seguir en este campo. Sí, no, claro, esto como le digo, es un tema que todavía lo tenemos, va a seguir, va a ser cada vez peor. O sea, no les digo esto, no soy apocalíptico, pero va a ser cada vez peor. O sea, el problema se va a seguir agravando porque los antibióticos son limitados y cada vez tenemos menos. Entonces, necesitamos el apoyo de todos. Así que yo los insto, cualquier cosa, yo voy a escribir en el chat mi correo para que cualquier cosa, si necesitan, pues, algún advice o algún apoyo sobre esto, encantado, sin problema. Estoy acá para poder apoyarlos y bueno, y si necesitan también hacer alguna rotación por el laboratorio. Excelente. Gracias, doctor. Ok, muchísimas gracias por su ponencia, doctor. El día de hoy acabamos con las actividades programadas y bueno, incentivo a los participantes a que rellenen la encuesta que será expuesta en el chat. Es muy importante que rellenen la encuesta, por favor, y ya. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Muchas gracias. A ustedes, más bien, muchas gracias.